Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material que es fascinante y, no nos engañemos, bastante esotérico. Un poco, ¿sí? Vamos a meternos de lleno en una clase sobre la Cábala para intentar entender qué es eso de los 72 nombres de Dios. Y porque se dice que son como una especie de código fuente. Eso es. La idea es desgranar la lógica que se presenta. A ver, es un sistema de creencias, es una tecnología de la conciencia o algo intermedio. Totalmente. Y lo que a mí me parece alucinante de este material, misticismos aparte, es la arquitectura que monta. La estructura, ¿no? Sí, construye un sistema que intenta conectar la conciencia, la energía y los eventos de nuestra vida de una forma muy particular. Y lo más llamativo es que no se queda solo en lo antiguo. Para nada. De hecho, la fuente traza paralelismos, y esto es muy fuerte, entre conceptos cabalísticos de hace siglos y la física cuántica moderna. Sobre todo en esa idea del papel que juega el observador. Aquí es donde la cosa se pone interesante. A ver, la clase arranca con una premisa que lo cambia todo. Desde luego. Dice que el universo no es un espacio vacío y muerto, sino que está lleno de campos de energía inteligente. Y claro, la pregunta es, ¿qué significa inteligente? ¿Que el universo piensa? Bueno, no exactamente que piense como una persona. Se refiere a que es capaz de observar. ¿Observar? Sí. Y aquí es donde se apoya en esa analogía cuántica. La idea que expone es que, a nivel subatómico, las partículas existen en un estado de pura potencialidad, como una onda de posibilidades. Vale. Y no es hasta que un observador mira o mide que esa onda colapsa. Y se convierte en algo real, en una partícula. Exacto, en algo tangible. Lo presenta como un mecanismo análogo. Ojo, no entra en las matemáticas de la cuántica, pero sí toma el principio fundamental. Observar crea la realidad. Vale, y si lo que nos pasa es el resultado de cómo nos observan estas inteligencias cósmicas, la pregunta es, ¿quiénes son o qué son? Pues la fuente es muy clara en esto. En la Cábala no se trata de figuras con alas. ¿No son ángeles en el sentido clásico? No, son las almas de los planetas y las estrellas. Y actúan, y esto es clave, de forma automática. Como un programa. Un programa basado en causa y efecto. Eso es. Lo llaman tikkun, que es un concepto muy parecido al karma. El ejemplo que se usa es el del boomerang. Si tienes un pensamiento desconsiderado o un acto egoísta, esa energía se registra. Y vuelve. Y vuelve. Quizás no mañana, quizás años o, según esta visión, incluso vidas después. Un momento, porque esto que describes suena muy determinista. Casi como una policía cósmica que lo anota todo. Parece que estamos atrapados en un ciclo. Esa es la primera impresión, claro. Un sistema de causa y efecto puro y duro. Pero entiendo que la fuente rompe con esa idea de que somos simples marionetas, ¿verdad? Porque si no, menudo panorama. Ahí está el giro de guión. Aquí es donde se presenta una idea que lo cambia todo, y se basa en la propia lógica de la creación del Génesis. A ver. Nos recuerda que los astros con sus almas observadoras fueron creados en el cuarto día. Vale. Pero el ser humano fue creado en el sexto día. Y aquí se introduce una ley cabalística fundamental. ¿Y cuál es? Lo último creado domina a lo anterior. Espera, eso es un vuelco total. O sea, no es un sistema de astrología al que estamos sometidos. No. Es como si nos dieran el organigrama del universo y nos dijeran, por cierto, la dirección está aquí arriba, y sois vosotros. Exactamente. La propuesta es que el ser humano, por ser la culminación, tiene el potencial de dominar esas influencias, y no al revés. El gran secreto es ese. Dejar de ser el objeto observado y convertirte en el observador. Dejar de ser el efecto para convertirte en la causa. Vale, este es el núcleo de todo. Si estamos, digamos, programados para recibir las consecuencias de nuestros actos, ¿cómo se le da la vuelta a la tortilla? ¿Cómo pasamos de ser víctimas a dar las órdenes? Aquí es donde la fuente introduce las herramientas. Las letras hebreas. Sí. Se insiste mucho en que no son solo caracteres para escribir. Se las considera tecnologías de la conciencia. ¿O amplificadores del pensamiento? Eso es. Su función sería atravesar lo que la clase llama la mugre mental del mundo. Todo ese ruido de pensamientos caóticos, de miedos, que nos rodea e interfiere. Es como si fueran una antena que emite una señal muy pura, muy potente, que destaca por encima del ruido de fondo. Esa es la idea, sí. Y la combinación específica de estas letras forma los 72 nombres. ¿Qué son los comandos? Son, y así los describe la fuente, algoritmos de pensamiento.
Fórmulas muy sofisticadas, diseñadas para dar instrucciones claras y directas a esas inteligencias cósmicas. Entendido. Entonces, ¿de dónde salen estos nombres? ¿Cuál es su origen? Pues según la fuente, su origen es antiquísimo. Están codificados en la Biblia, ¿Dónde exactamente? en 3 versículos del libro del Éxodo, justo los que describen el momento de la apertura del Mar Rojo. Ah, el momento del gran milagro, por así decirlo. Tiene sentido que buscaran la fórmula justo ahí. Claro, el momento en que las leyes de la física parecieron suspenderse. Pero el manual de usuario vendría de otra fuente legendaria. El Sefer Raziel Hamalaj. Exacto. La tradición cuenta que es un libro que el ángel Raziel le entregó al mismísimo Adán. A Adán. O sea, hablamos del manual de instrucciones original para la humanidad, para manejarse en el mundo físico. Esa es la narrativa que se presenta así. Se describen los 72 nombres como 72 combinaciones. Para abrir 72 cajas fuertes cósmicas. Y dentro de cada una bendición. Salud, prosperidad, protección, eliminar el odio, encontrar a tu alma gemella. ¿Vale? Hagámoslo más tangible. ¿Podrías dar algún ejemplo concreto de los que se mencionan en la clase? Claro. Por ejemplo, el primer nombre de la lista, Bab, Hei, Bab. ¿Y para qué serviría? Su función es hacer borrón y cuenta nueva. Poner el reloj del tikkun, de tu karma, a cero. Es como un reseteo espiritual. Una especie de control Z para los errores del pasado. Algo así, sí. Otro que se destaca es Lamed Baf Baf, ¿Ese para qué es? para asegurar la comunicación, que tu petición llegue sin interferencias y, muy importante, que la respuesta, la bendición, pueda volver a ti. La analogía que usan es que te da cobertura, ¿no? Exacto, para que tu plegaria no se quede sin señal en medio del cosmos. A más de uno le vendría bien para que el wifi del universo no le falle. Esa es la idea. Y un tercer ejemplo muy práctico es Mem Nun Kuf. ¿Resolución de conflictos? Sí, lo que haría, según la explicación, es elevar un problema del plano físico, que es denso y con fricción, al plano espiritual, para que se suavice y se resuelva allí. Suena muy poderoso, casi como una lista de trucos de videojuego, pero me imagino que no es tan simple. Para nada. El material insiste mucho en que no es un proceso mecánico. Hay condiciones. Efectivamente, y son el corazón de todo. El primer principio clave es la conciencia. Saber para qué sirve cada nombre. Es indispensable. Meditar en una secuencia de letras sin tener conciencia de su propósito, se afirma, lo hace ineficaz. No es fe ciega, es intención enfocada. Y el segundo principio es el que me parece más interesante, porque introduce una dimensión ética. Sí, el principio de Gesed. Generosidad, bondad, pero no solo como algo abstracto, se describe casi como una ley de la física espiritual. Para que la energía fluya hacia ti, primero tienes que ser un canal para los demás. Si intentas acapararla por orgullo, por lo que llaman gabá, El sistema se bloquea. Es como intentar llenar una tubería que está taponada al final. eso me lleva a una pregunta. Si estas son herramientas para influir en la realidad, ¿qué impide que alguien las use mal, con malas intenciones? Lo aborda de una forma muy elegante. El texto destaca un detalle fascinante. La letra hebrea Gimel. La inicial de gabá, de orgullo. Es la única letra del alfabeto que no aparece ni una sola vez en los 72 nombres. ¡Qué curioso! La interpretación es que el sistema está diseñado para no funcionar desde el ego. La lógica es la del canal. La forma más poderosa de usarlos es pidiendo para otra persona. Porque la energía tiene que pasar primero a través de ti. Exacto. Te beneficia en el proceso antes de llegar al destinatario. Se activa por el deseo de compartir. Bien, esto nos aleja de la idea de una lámpara mágica para deseos egoístas. De hecho, la fuente va más allá. Sugiere un propósito más amplio. Sí, algo relacionado con suavizar los picos y valles de la vida. El reloj cósmico. Eso es, la visión es que el universo no es estático, emite energías diferentes cada hora, cada día. Hay momentos de abundancia y momentos de carencia. Y eso crea los altibajos. Claro, los momentos en que todo fluye y los momentos en que todo se atasca. El uso de los nombres, según se argumenta, generaría una especie de campo de fuerza. Una estabilidad. Sí, que te aísla de esas carencias energéticas del entorno. El objetivo no es tanto pedir cosas puntuales, sino hacer la vida menos caótica. Y dentro de esa búsqueda de estabilidad, la fuente plantea el concepto más llamativo: la inmortalidad.
Esto, hay que explicarlo bien. Claro, no se refiere a la inmortalidad física del cuerpo, en absoluto. Menos mal. El término que se usa es inmortalidad de las situaciones. Y esta idea me parece el verdadero núcleo de todo. No habla de milagros, sino de combatir la entropía en nuestra vida. La entropía. La tendencia de todo a decaer, a desordenarse. Exacto. La fuente lo presenta como la condición por defecto del mundo físico. Usa un ejemplo muy claro. Una relación, un negocio. Sí, algo que empieza con una gran llamarada de energía, de entusiasmo, pero con el tiempo esa llama tiende a decaer. Es la entropía. ¿Y el uso de los nombres sería? Sería como una tecnología para inyectar energía de forma continua y mantener esa llama encendida. Darle perdurabilidad a los estados positivos, evitar el deterioro natural de las cosas. Vale. Haciendo una recapitulación, el viaje que nos propone este material es enorme. Sí, es un cambio de paradigma total. Parte de una premisa donde somos como marionetas de un sistema cósmico, para luego darle la vuelta y decirnos que podemos ser los directores de la orquesta. Que la realidad es maleable, sí, pero requiere un pensamiento enfocado, amplificado y sobre todo una intención de compartir. Exactamente. La propuesta final es dejar de ser esa marioneta del universo, como dice la propia fuente, para convertirte en alguien que comprende y utiliza la ingeniería divina. Un sistema donde la conciencia y la intención son las herramientas maestras. No solo ideas filosóficas, sino herramientas para construir la propia realidad. Y para terminar, como siempre, vamos a dejar una última idea provocadora, extraída directamente de la fuente. Adelante. El texto afirma, casi como una nota al margen, pero que es fundamental, que el mundo físico que percibimos, nuestro cuerpo, los objetos, Todo lo material es en realidad una interferencia en las ondas del pensamiento. y esto suscita una pregunta final. Si lo físico es solo una interferencia, un ruido, y tal como se sugiere que debemos anular los sentidos en la meditación para acceder al pensamiento puro, ¿a qué plano de la realidad se podría acceder si de verdad aprendiéramos a sintonizar más allá de esa interferencia constante que llamamos materia?